La revolución haitiana, librada desde el año de 1791 a 1804, fue el primer movimiento revolucionario en Latinoamérica, en las islas del Caribe, que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del primer imperio de Haití, el segundo país de América en independizarse y al ser la primera gran rebelión de esclavos negros en independizarse y crear su propio país. Pero ¿qué llevó a que miles de esclavos haitianos se rebelaran a tal grado de cometer un exterminio contra la población blanca de la isla? Pues es lo que veremos a continuación. Suscríbete y deja tu like para más videos. Ahora sí, empecemos. La isla que hoy comparte Haití y la República Dominicana fue habitada por tribus como los taínos, que cuando llegaron los españoles a la isla la conquistaron, donde en las siguientes décadas la población nativa fue diezmada, lo que hizo que España trayera esclavos desde África a la isla, pero que para inicios del año de 1600 mucha parte de la isla española estaba poco habitada, lo que fue aprovechado por otras potencias. Una de ellas fue Francia, quien empezó a ocupar ilegalmente la isla, en la parte de lo que hoy es Haití. Durante los años 1660 sus asentamientos se expanden por la costa occidental mientras los ingleses en 1655 conquistan Jamaica. El poderío español en el mar Caribe se reduce a Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, territorios pocos poblados y desarrollados en esa época. La tensión en la isla entre los españoles y los franceses se hizo constante en diversos enfrentamientos menores, pero todo cambió en el año de 1688, con la Guerra de los 9 años, donde se enfrentó Francia contra una nueva alianza de varias naciones europeas, entre ellas los españoles, y que terminó con resultados indecisos, pero que llevó al Tratado de Ryswick, donde España le cedía a Francia la parte occidental de la isla de Haití, donde la llamaron Saint-Domingue y empezaron su colonización. A finales del siglo, las colonias francesas del Caribe producían un tercio de los ingresos galos. La principal era Saint-Domingue, actual Haití. Producía 2/3 del azúcar del mundo, lo que la hacía ser una colonia muy importante para Francia. 140 millones de libras en ese producto cada año. Se ganaban por la producción de caña. Había 789 plantaciones de algodón, 3.100 de café y 3.100 de índigo, 673 de víveres y casi 800 ingenios de azúcar. Su población estaba clasificada en castas. En la cúspide estaban los blancos, europeos y criollos. Más bajo la gente de color, también llamados libertos o muletón, y los falsos blancos, es decir, los negros y mulatos. En último lugar estaban los esclavos. El gobierno colonial lo dirigió un gobernador general, ayudado por un intendente, ambos nombrados personalmente por el monarca, enfrentados frecuentemente con los terratenientes deseosos de mayor autonomía. El primero se encargaba de mantener las defensas externas y el orden interno, y comandar las fuerzas militares, aunque podía intervenir en asuntos civiles, tales como la distribución de la tierra y la trata de los esclavos, y la contratación de funcionarios o presidir los consejos superiores, principalmente tribunales de justicia. Gracias a la producción de caña, Haití, la colonia francesa, se convirtió en una de las más ricas del mundo, pero en la que solo los franceses nacidos en Francia tenían todos los privilegios. En cambio, los esclavos vivían en represión y con maltrato, eran azotados, trabajaban casi todo el día en las plantaciones, no recibían pago, poca comida, entre otras. Esto causaba un gran descontento en los esclavos, que rebasaba la población blanca 10-1. De hecho, muchos esclavos escapaban a las montañas o a otra parte de la isla controlada por España, y que fueron conocidos por cimarrones. Cuando inició la Revolución Francesa, una que llegó a gran parte del mundo y que inspiró las ideas revolucionarias de la libertad e igualdad, llegaron hasta Saint-Domingue, y el 26 de agosto de 1789 se publica la Declaración de los Derechos del Hombre, que proclamaban a todos los hombres libres e iguales, entrando en conflicto con la situación de Saint-Domingue, obligando a decir si este principio se extendía a toda la población de la... Durante la noche del 21 y 22 de agosto de 1791, los jefes Janon, Jane y Georges empezaron a destruir las plantaciones de caña y alentando una gran rebelión de esclavos inspirado por la independencia de Estados Unidos. La Revolución Francesa y la idea de la libertad y un Haití independiente para los esclavos que ahora serían libres. Es así que desde 1791 daba inicio a la independencia de Haití. La rebelión haitiana fue muy violenta, la cual se basó en el exterminio de la población blanca francesa de la isla por los más de un siglo de represión a los esclavos. La independencia fue larga, ya que duró hasta el año de 1804, en la que participaron hombres como Duty Bouchman, quien murió en 1771, André Rigaud y Georges Biassou, y también otros generales de otras nacionalidades que apoyaban a los haitianos, como el español Joaquín García Moreno o el británico John Whitelock, ya que estaban del lado de Haití, pero más con el interés de afectar a Francia, ya que estaban en guerra.
y para los españoles e ingleses era bueno que Francia perdiera el control de su colonia más rica e importante en el Caribe. Para el año de 1792 en Haití habitaban alrededor de 30.000 colonos europeos y franceses y más de 400.000 esclavos, superando por mucho a los europeos. Esto hizo que al inicio de la rebelión masacraran a la mayoría de los franceses en la isla. Alrededor de 20.000 franceses murieron en esta masacre haitiana. La independencia haitiana se basó en 4 fases, la primera de 1789 a 1791. Con la isla en caos, el 29 de abril la Asamblea Nacional nombró comisionado a Leger y a Jean Antoine. Estos llegaron el 18 de septiembre con 6.000 soldados. Mientras esto sucedía en Haití, en Francia tampoco las cosas estaban bien, pues el rey Luis XVI de Francia es decapitado en plena Revolución Francesa, lo que provocó una guerra entre Francia e Inglaterra. Esto hizo que también tropas anglo-españolas enviaran tropas desde sus colonias en el Caribe. Por ejemplo, alrededor de 50.000 británicos participarían en la guerra y 14.000 españoles igual del bando haitiano. La guerra se prolonga por más de una década. Las siguientes fases de la guerra fueron entre 1793 y 1798. En esta se retiran las tropas británicas del conflicto. La tercera entre 1799 y 1801. Y la cuarta en 1802 y 1804. Para estas fechas Napoleón estaba en Francia y en plenas guerras napoleónicas. Se enviaron miles de soldados franceses a Haití, ya que la guerra estaba siendo muy sangrienta. Al comenzar junio, los británicos comienzan a bloquear los puertos de Saint-Domingue, complicando aún más la situación de los franceses. El 18 de noviembre de 1803 se da la batalla de Vertières, donde 27.000 haitianos masacran a un ejército de 2.700 franceses. Haití termina de consolidar su independencia hasta el año de 1804, siendo el primer país de esclavos en conseguirlo. La guerra dejó alrededor de 400.000 muertos, más de 200.000 negros, más de 70.000 franceses, la mayoría por enfermedades, más de 20-30.000 europeos blancos. En la isla murieron por la guerra, 45.000 de Gran Bretaña, la mayoría por enfermedades igual. Para que Francia reconociera la independencia de Haití, este debía de pagar una cantidad alta de dinero por los gastos de la guerra y las pérdidas en la isla. Pedían una suma de 150 millones de francos, una suma extremadamente alta, y que al final se redujo a 60 millones, aún así muy alta, y que Haití la terminó de pagar hasta la década de los años 40 del siglo XX. Muchos dicen que esta es una de las principales razones de la pobreza de Haití. Además de la guerra, dejó al país devastado, en crisis y con resentimiento a los blancos. Además, Haití luego invadió la parte de la isla bajo el control de España, la actual República Dominicana, y estuvo bajo su poder por más de 2 décadas hasta la independencia de este país en 1856, donde Haití estuvo en guerra con los dominicanos por 12 años. La rebelión haitiana trajo consecuencias en el Caribe, donde habían colonias británicas con esclavos, y esto hizo que se dieran levantamientos menores que fueron reprimidos. Esta fue la rebelión haitiana. Me faltó información por decirles, pero en próximos videos pueda que siga hablando de este tema. Si te gustó el video, deja tu like, comenta qué te pareció, suscríbete al canal y hasta la próxima.